A reading from the beginning of the book of Revelation. Comienzo del libro del The Apocalipsis. revelation of Jesus Esta Christ, es la revelación que Dios ha entregado a Jesucristo para que muestre a sus siervos lo que tiene que suceder pronto. Dio la señal enviando su ángel a su siervo Juan, narrando lo que ha visto. Se hace testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de esta profecía y tienen presente lo que en ella está escrito, porque el plazo está cerca. Juan, a las 7 iglesias de Asia, in Asia, gracia y paz a ustedes de parte del que es, era y viene, y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. before his throne. Oí una voz que decía desde el cielo: To the angel, el ángel de la iglesia de Éfeso escribe así: the one who holds esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y anda entre los 7 candelabros de oro. says this, Conozco tu manera de obrar, tu fatiga y tu aguante. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo, and discovered y descubriste que eran unos embusteros. Eres tenaz, has sufrido por mí y no te has rendido a la fatiga. Pero tengo en contra tuya que has abandonado el amor primero. you had at first. Recuerda de dónde has caído, You have fallen. conviértete Repent. y vuelve a proceder como antes. Come to you and remove your lampstand from its place, unless you repent. Verbum Domini. Those who are victorious Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. blessed the man who follows Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. He is like a tree Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón, whose leaves, y no se marchitan sus hojas, whatever he does, y cuanto emprende tiene buen fin. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. not so the wicked, not No así los impíos, no así. like chaff. Serán paja que arrebata el viento. For the Lord watches Porque el Señor protege el camino de los justos, the way of the wicked. pero el camino de los impíos acaba mal. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. I am the light of the world, says the Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Todo el que me siga tendrá la luz de vida. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca.
As Jesus approached Jericho, En aquel tiempo, cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le explicaron: pasa Jesús Nazareno. shouted, "Jesus, son of David, Entonces gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. the people walking in front, Los que iban delante le regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Son of Hijo de David, David, have pity on me." ten compasión de mí. Then Jesus stopped and ordered. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. When he came near, Cuando estuvo cerca, le "What preguntó: do you want me to do for you?" ¿qué quieres que haga por He ti? replied, Él dijo: Señor, que vea otra vez. Jesus told him, Jesús le contestó: "Your faith has recobra la vista, tu fe te ha curado. He received his son. Enseguida recobró la vista y siguió glorificando a Dios. When they saw this, Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. verbum Domini. Nos tibi Christe. The book of Revelation El libro del Apocalipsis es uno de los más misteriosos y mistificantes del Antiguo Testamento y es casi incomprensible al hombre moderno debido a su índole altamente simbólica y su estilo literario arcaico. Algunas de las imágenes, si lo leemos, son bastante horrorizantes. Es imposible extender ese texto sin un conocimiento del contexto de las Sagradas Escrituras, la Sagrada Tradición y el principio de la historia de la Iglesia. Y ha habido muchos esfuerzos de conectar estas imágenes con los eventos actuales. Ha ocurrido quizá en los últimos 100 o 150 años, pero estos intentos han sido enormemente inefectivos. Y ha habido escritores cristianos populares que han interpretado el libro de tal forma que representan eventos del final del mundo, incluyendo el arrebato, la tribulación de los 7 años, culminando en la gloriosa segunda venida de Cristo. Sin embargo, la palabra arrebato ni siquiera se menciona en todas las Sagradas Escrituras, mucho menos en el libro del Apocalipsis. Así que la clave para entender el libro del Apocalipsis está en el título mismo del libro. La traducción significa revelación. En griego, la palabra original es Apocalipsis, de la cual derivamos la palabra Apocalipsis. Si miran la palabra Apocalipsis en el diccionario, la definición que da es la destrucción final del mundo. El problema con esta definición es que no es lo que significa Apocalipsis. Ha llegado a recibir ese significado y uso convencional con el paso del tiempo, pero el significado literal en griego es develación o revelación. Así que la revelación es una traducción apropiada de la palabra Apocalipsis. Sí, el libro habla sobre la consumación final de toda la historia de la salvación, pero habla de mucho más de ello. Y decir que el libro solo es sobre el fin del mundo realmente hace que uno no entienda todo el mensaje. Scott Hahn menciona en su libro el banquete del Cordero, que incluso incluye muchas imágenes litúrgicas por naturaleza propia. La liturgia celestial aparece prominentemente en el libro del Apocalipsis, incluyendo imágenes de un altar, incienso, lámparas, vestimentas, lecturas de las Escrituras, etc. Y el Apocalipsis también habla de los ángeles que luchan junto con nosotros, los mártires y santos en el cielo que interceden por nosotros. Y son todas estas imágenes de los 4 jinetes, langostas con rostros humanos y colas de dragón, dragones, bestias, etc. Todas estas imágenes interesantes, en medio de ellas encontramos imágenes muy hermosas como la mujer vestida del sol y la Jerusalén celestial que desciende del cielo, adornada como una prometida que va al encuentro de su prometido. Y para mí personalmente el recuerdo de la Jerusalén celestial que baja del cielo es tan hermosa que
me hace llorar casi prácticamente cada vez que lo leo. The overall message of the book, El mensaje general del libro regardless of the es trials, que sin importar las tribulaciones, las pruebas, las persecuciones face on que los earth, cristianos deben enfrentar en la tierra, must face them at y every sí, debemos enfrentarlas en todo periodo de la historia, Christ remains in control. Cristo sigue en control. God is the Lord of history. Dios es el Señor de la Christ is historia the King of the universe. y Cristo es el Rey del Even universo. if it appears that things Incluso are si parece que las falling apart cosas or están chaotic on earth. derrumbándose o son caóticas en la tierra. Así que debe ser un mensaje que nos dé consuelo a todos los que tenemos fe. Christ has already won the Cristo ya ha ganado la victoria sobre Satanás triumph over evil y su sin triunfo death sobre el mal, el pecado y la muerte at the end of time. quedará completo al final de los tiempos. Podemos estar So it is seguros. our duty Así que es nuestro deber seguir perseverando en la fe hasta el trusting final, that God will bring to confiando en completion que Dios llevará a su conclusión la buena obra de la salvación que Él ha iniciado. Now, during my upbringing, Durante mi crianza, mi familia solía adherirse fundamentalist Christian a interpretation of una interpretación cristiana fundamentalista del Apocalipsis que describía el arrebato y la gran tribulación. A menudo se le refiere dispensacionalismo. Hay diferentes interpretaciones de cuándo ocurrirá precisamente la tribulación, etc. And as it turns out, there are many aspects of Y this hay interpretation muchos that are aspectos de esta interpretación que son incompatibles con la enseñanza católica, pero no voy a entrar en esos aspectos ahora mismo. Pero recuerdo cuando yo solía adherirme a esta forma de pensar, recuerdo haber leído los primeros 3 capítulos del Apocalipsis y me preguntaba cómo encajaban en esta interpretación dispensacionalista, porque no parecía encajar dentro de ella. Estos capítulos que consisten de cartas dirigidas a las 7 iglesias en la antigua romana, la antigua provincia romana de Asia Menor, que ahora es parte de Turquía, no parecía with the rest of the book of Revelation. coherentes con el resto del libro del Apocalipsis. However, Sin embargo, these si uno first mira chapters from a los Catholic primeros 3 capítulos desde una perspectiva católica, are indispensable. entonces son indispensables, son partes indispensables del libro, tienen sentido total en una interpretación católica. Revelation is not meant merely for La revelación no solamente tiene como meta el consuelo y ánimo de estas iglesias locales, eso es parte de ello, also meant to pero address también tiene como meta abordar ciertos temas que se han desarrollado entre los cristianos en estas comunidades prepare them para prepararlos consummation of para la consumación final de todo en Cristo. Cristo viene pronto. No sabemos cuánto tiempo significa pronto, pero sabemos que viene pronto y tenemos que estar preparados para cuando venga. And so as long as the church militant exists, Así que siempre que la iglesia militante exista, estará constituida de pecadores necesitados de arrepentimiento y reforma. true in the church today as it was Es igual de cierto en la iglesia hoy como lo fue en la época apostólica. now today's reading from La Revelation lectura de hoy del Apocalipsis from the letter of proviene de la carta dirigida a la iglesia de Efesio. and this was a large local church Esta era una iglesia local grande central location en una ubicación central para muchos misioneros y viajeros cristianos. Era un puerto también. major center. Así que era un gran centro de comercio. And these letters addressed to the Estas cartas dirigidas a las iglesias son mensajes Apostle John, dictados al apóstol Juan and so the por message Jesucristo. is to El mensaje of these 7 communities. está personalizado para cada una de estas 7 comunidades. Es muy específico para cada una. Church in Ephesus La iglesia en Éfeso did for their intolerance, primero es felicitada por su intolerancia al error, for their orthodoxy, pero son conocidos por su ortodoxia, por adherirse a la fe verdadera accepting y doctrinal por no aceptar desviaciones ni doctrinarias ni herejías. even undergone their share E incluso pasan por su for the sake of participación en el sufrimiento en nombre de Cristo. Though they are orthodox, Pero a pesar de ser ortodoxos, a serious hay un grave problema entre estos cristianos. En Éfeso les falta el amor. El amor se ha enfriado.
They are told that they have lost the love that they had at first. Han perdido el amor que tenían inicialmente, And les this is dice likely Juan. referring to the Y Christian esto se refiere probablemente a la caridad cristiana que tenían al comienzo, después de haber recibido el mensaje del Evangelio inicialmente de parte de San Juan. As time went on, Con el paso del tiempo, uphold Orthodox teaching continúan defendiendo la enseñanza ortodoxa, pero quizás errors han tenido que luchar contra los errores y eso ha llevado towards others. a que su caridad cristiana se enfríe hacia el prójimo. Orthodoxy is indeed essential. La ortodoxia es central a la fe, It is insufficient without. pero es insuficiente sin caridad cristiana. If adhering to the Si true faith is uno orthodoxy, si adherirse a la fe verdadera es ortodoxia, entonces vivir una vida de caridad cristiana es ortopraxis, proper conduct, es la conducta apropiada de un cristiano correcto. and the love of the Church of Ephesus, El amor de la iglesia de Éfeso debe haber the Lord needed to call them estado tan carente que el Señor quiso llamarlos al arrepentimiento to completely change their way of thinking. para cambiar su forma de pensar por completo, Think with the mind of para que piensen de manera similar a Cristo, his enemy, quien ama incluso a sus enemigos, including those who are in error. incluyendo a los que están dentro del error. In several sectors of the church today, En varios sectores de la iglesia hoy ha habido una renovación de la ortodoxia católica en respuesta a la confusión doctrinaria que ha predominado en las últimas décadas. too far to one Si, extreme, si vamos demasiado hacia un extremo, la gente va a querer ir al otro extremo. revival, which is good, Así que ahora ha habido una renovación, lo cual es bueno, una renovación de la ortodoxia católica. Los católicos han estado involucrándose en muchos de los recursos tradicionales disponibles para la preservación de la doctrina auténtica de la fe. been a movement towards Ha habido un movimiento hacia incluso una forma de pensar incluso más tradicionalmente católica, incluso un interés mayor en la forma tradicional de la misa antes del Concilio Vaticano II y las enseñanzas de los antiguos concilios ecuménicos y papas. Y ha habido un aumento en fervor por la ortodoxia católica y es maravilloso ver el un número de católicos que tiene más interés en su fe. Es maravilloso. important and essential Es importante y esencial que la enseñanza perenne de la and from heresy. Iglesia quede preservada de todo error y herejía para que pueda ser fielmente transmitida de generación en generación. All this being said, and with a growth in zeal, Con un aumento en fervor, appears to be a también corresponding parece haber una decrease of charity reducción correspondiente en caridad entre los católicos, who claim to be orthodox. quienes alegan ser ortodoxos, quienes adhieren firmemente a la fe ortodoxa. Increase of Y con aumento de intolerancia hacia el error y la herejía, appears to be a proportion, parece haber una reducción proporcional en la caridad cristiana. not of course in any Por way supuesto, no estoy sugiriendo de ninguna forma que debemos tolerar el error ni que hemos de tolerar enseñanza herética. teaching should be firmly and consistently challenged Esa enseñanza debe ser whenever it addresses. desafiada y corregida cuando surja. But correcting error in its Pero corregir el error por sí mismo no es el problema. the problem is when we carry El out problema es cuando la corrección se lleva a cabo de una manera no cristiana, that is demeaning. de manera que sea denigrante o no caritativa. We tend to correct others, Solemos corregir a los demás those in error, no para ayudarlos en su error, sino para hacernos a nosotros mismos vernos superiores a los demás o para denigrar a la persona or perhaps even destroy the o person quizás incluso destruir a la persona in error. que comete error. The truth in love En lugar de hablar la verdad con amor, como San Pablo manda a los Efesios en su carta a ellos, unleash all of our rage and bitterness. desencadenamos toda nuestra ira y amargura hacia los demás. Tendency to treat those Tenemos tendencia a tratar a aquellos en error como si fueran enemigos. instead of heeding St. En Paul's lugar de escuchar las instrucciones de San Pablo a los tesalonicenses en su segunda carta, que hemos de corregir a los demás, no como enemigos, sino como hermanos. and people are more inclined Y la gente está más inclinada a escuchar la corrección from a person cuando proviene de una persona que ama, rather than a person who en lugar de una persona que esté amarga y llena de ira. worst places that Y uno de los peores lugares we
find such a lack of donde purity, encontramos esa falta de caridad de parte de los católicos es los medios there's a prevalent sociales, mindset las redes sociales. can pretty much say Hay una forma de pensar prevalente que uno puede decir prácticamente lo que quiera en las redes sociales y no tener consecuencias. certain anonymity, Hay cierta anonimidad cuando uno usa las redes sociales, communicating with others, puesto que estamos we don't comunicándonos even know, con otros, muchos que incluso no conocemos a través de un medio, communicating with them en lugar de comunicarnos con ellos directamente, cara a cara. Así que nos olvidamos que hay otra persona, el otro extremo, with whom we're communicating with. There's con quien estamos comunicándonos. Hay un alma inmortal con quien estamos comunicándonos del otro lado, a través de ese medio. and social media can certainly be Y los medios sociales, por supuesto, pueden ser una herramienta útil en la evangelización y en la catequesis. Y un número de católicos han sido muy eficaces utilizing it for these en purposes. utilizarla para estos propósitos. Pero también, Myself, y lo he visto yo, alarming lack, ha habido una alarmante falta de caridad cristiana, even among those who would incluso entre aquellos que se llaman ortodoxos a sí mismos, en especial entre ellos. And personally, I have seen pretty much every Personalmente he visto casi todo tipo de pecado de forma hablada que pueda uno imaginarse, assuming as juicios the moral audaces, of others without sufficient foundation, presumiendo las faltas morales de los demás sin una evidencia, disclosing the faults of another without denigración, valid reason, divulgar las faltas de otros sin razones objetivamente válidas, calumnia, false claims about someone, haciendo alegatos falsos contra alguien para dañar su reputación, flattery and adulation, adulación, malicious acts and perverse conduct, instando actos boasting or perversos y conducta deshonesta, reviling others, name calling, insultar a los demás, talking about a person behind their back, chismes, hablar hablando detrás de talebearing, la espalda de los demás para dañar su reputación, and arousing suspicion against another in order to get others to take action against them. Derision, making fun of others, denigración, burlándose de los demás, even murmuring, incluso murmullos, complaining, just quejas, overall general negative spirit. esparciendo un espíritu negativo en general. Todos estos son pecados contra la virtud de la caridad And should not even exist y no deben siquiera existir entre los católicos cristianos fieles, here to the perennial teaching of the church. quienes afirman adherirse a la verdad perenne de la Iglesia y sin embargo ocurre de manera regular. Not only are these sins No solo son estos pecados denigrantes a la relación de uno con Cristo to the church to one another, y la relación de uno entre la Iglesia y unos con otros, sino que también también dan un ejemplo terrible para todo no católico que presencia este comportamiento. Si uno piensa que la gente va a querer entrar a la iglesia cuando ven ese tipo de comportamiento entre los católicos, we seem to have forgotten our Lord parece que hemos olvidado la regla dorada del Señor. would have others do unto you. Pórtate con el prójimo como quieres que se porten contigo. Examine our consciences Así que debemos examinar nuestras conciencias detenidamente y realizar una buena confesión si estamos conscientes de alguno de estos pecados. And finally, we should keep Y it finalmente hemos de recordar e incluso temblar cuando recordamos las palabras del Señor en San Mateo capítulo 12, versículo 36. Les digo, account for every careless word el día del juicio, los hombres deben rendir cuentas por todo lo que han hecho los demás, pues por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. So we would do well to follow the teaching, Así que nos convendría seguir la enseñanza to follow the teaching of St. Paul, de San Pablo Ephesians, who says, a los Efesios, "Let no que les evil dice talk come out of your mouths, que but only such as good no salgan de sus bocas palabras malas, sino solamente aquello que es bueno y edificante, that it may según sea apropiado para la ocasión, para impartir gracia a aquellos que los escuchan. and wrath, Que toda amargura, ira, slander, clamor y calumnia with all se aleje de ustedes. and be kind to one another. Tender Alejen toda malicia de ustedes. Sean buenos unos con otros, buenos de corazón, perdonándose unos a otros como Dios en Cristo los perdonó a ustedes.